Hola, bienvenidos a todos y todas a esta nueva serie de vídeos y audios que vamos a hacer esta temporada para intentar dar otra vuelta de tuerca al tema de las resinas y mantenimiento del hormigón impreso. Ya si estáis suscritos a mi canal o si acabáis de llegar, pues veréis que tenéis una serie de vídeos en el que desarrollamos estos temas, pero bueno, vamos a intentar hacerlo siempre intentando mejorar y bueno, pues intentar hacerlo más sencillo y en vídeos más cortos, de tal forma que podáis buscar pues bueno, el tema en concreto del que necesitáis tener información. Creo que hay que empezar siempre por el punto yo pienso más importante de este tema y el que nos guiará después por todos los demás pasos, que es que al fin y al cabo que es una resina o sellador de hormigón impreso. Bien, el término resina, bueno, pues es un término coloquial por el que se conoce a estos productos desde hace muchos años, pero su término, su término concreto es sellador acrílico. Son selladores acrílicos para hormigón monocomponente. Estos productos son los más utilizados para el hormigón impreso, es en el que en un 95% es el que os echaron cuando realizaron el hormigón impreso en su día, sea en su versión al agua o al disolvente, y son los más fáciles de utilizar tanto para el particular como empresa de reforma o quien vaya a realizar un mantenimiento. Bueno, ¿qué es una resina o sellador acrílico? Esto a lo largo de todos estos años que llevamos, pues recibo muchas consultas, no se termina de entender bien qué son este tipo de productos. ¿Es un abrillantador? ¿Es una pintura? En fin, hay muchas dudas y yo quisiera un poco intentar aclararla en este podcast. Bueno, un sellador acrílico es un compuesto que se suministra en forma líquida y sea en su versión al agua o al disolvente, pues una vez aplicado, que se puede aplicar pues normalmente con un rodillo. La del agua también permite aplicarlo de forma pulverizada, siempre que sea transparente, sin añadir una pigmentación, que de eso hablaremos más tarde. Y bueno, una vez evaporado el medio en el que está, sea el agua o el disolvente, forma un ligero, esto es muy importante que lo entendáis, esto no es una pintura, forma un ligero film plástico que proporciona al pavimento pues una serie de propiedades. Bien, entonces forma una película ligera. Esto es importante, porque muchas veces me preguntan pues si esto forma un ligero filme protector, que es al fin y al cabo lo que hace. Y bueno, ¿cuáles son las funciones importantes de esto? Pues la más importante, que es y es muy desconocida para muchos usuarios que se acercan a todo este tema, esto es un protector. Este producto lo que hace es alargar la vida del pavimento. Si muchas veces se puede pensar, o incluso he leído cosas en internet como que el hormigón impreso no necesita mantenimiento, bueno, pues todo esto es un error. Y esto no lo digo yo porque esté aquí intentando vender o me gane la vida con esto. Es que una losa de hormigón está expuesta en horizontal tanto a la acción de ultravioleta del sol muy agresiva, a los ciclos de hielo y a la lluvia y a la incrustación de polvo, de manchas y demás. Todo esto hace un deterioro que muchas veces cuando se llega a los 10 años a este tipo de pavimentos y dices, bueno, pues ahora ¿qué quiero hacer? Pues bueno, pues muchas veces ya es tarde o bueno, hay que recurrir a otros productos más caros que, habiendo realizado un mantenimiento pues cada 3, cada 4 años, pues además de haber disfrutado de un suelo más bonito, pues habréis alargado la duración del pavimento. Como decía, pues esto es un protector que protege de la absorción de polvo, protege del suelo del desgaste de la acción del frío del calor y aumenta pues también una protección respecto al tránsito, tanto sea de los coches como sea pues tanto del paso continuo a pie. Bien, ahora ya llegamos a las propiedades secundarias, que para muchos se piensa que es la principal, que es por ejemplo el brillo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo no quiero quitaros la ilusión. Sé muchas veces cuando se va a realizar un pavimento hormigón impreso y te enseñan las fotos y se ve, bueno, aquello con un brillo tremendo y tal. En fin, el brillo en un hormigón pues dura poco porque no lo estamos hablando de una aplicación en un interior, en una pared o que está a resguardo. Estamos hablando de algo que se pone en el suelo y que va a estar sufriendo tanto en invierno y sobre todo con los veranos que cada vez vamos teniendo más de 40 grados durante 3 meses,
pues un desgaste tremendo, que a estos film plásticos, pues bueno, lo más importante es su función protectora, y aunque son muy completos y tienen brillo y realce del color, pues bueno, sufren mucho. Entonces el brillo inicial pues se va apagando. Por lo cual, si sois amantes del brillo y tenéis unas expectativas o pensáis que una resina lo único que hace es abrillantar, pues si lo compráis con esta labor, pues os vais a llevar una decepción. Porque el brillo es una tarea secundaria y bueno, pues con el paso de los meses pues se va matizando. Al contrario que también cada vez hay más personas que me van contactando porque huyen del brillo. Con lo cual el brillo tampoco es súper permanente en un hormigón impreso, ¿no? Luego estaréis las personas que están en un término medio, que os gusta el brillo, pero en fin, al final se es consciente que son productos que sufren mucho, ¿no? Y al final pues el brillo se va deteriorando, pero la protección no, y la protección es lo más importante. Y un tercer aspecto pues sería el siempre el realce y la renovación del color original del hormigón impreso. Esto siempre que el color os lo aplicaran bien en su día desde el principio y no hayan pasado demasiados años. La resina pues va a ayudar mucho a renovar ese color original. Eso estoy hablando siempre de la resina transparente. La resina pigmentada, al fin y al cabo, es una pigmentación que se añade a la resina y bueno, esto ya lo iré desarrollando en posteriores vídeos. Esta capa superficial de cemento, que es lo que ayuda a renovar el color de la resina, pues como he dicho antes, si cuanto mejor esté, pues más se realzará. Y por último decir que los dos tipos de resina que podréis encontrar en el mercado de sellador acrílico son el formato de agua o disolvente. Tienen unas propiedades importantes para diferenciarse. Unos siempre me preguntan ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Pues los dos son productos estupendos, pero tienen unas propiedades que los diferencian. Puedo decir más o menos que se reparten mitad y mitad en el uso de cada cual, por lo que aquí lo importante no es que yo os diga qué tenéis que utilizar, que muchas veces me preguntáis. Aquí lo que es importante es que tengáis la información para poder distinguirla y según vuestro criterio y vuestros gustos, pues podáis decidir cuál utilizar. En fin, por el momento lo vamos a dejar aquí. Seguiremos en siguientes vídeos y espero haber podido aclarar algunas dudas. Bueno, pues hasta el siguiente podcast. Saludos, gracias.